mis amados hermanos, la semana pasada estuvimos considerando en el capítulo 6 cómo fue la toma y la conquista de la ciudad de Jericó. Y lo que podemos encontrar en este primer plano es que el pueblo de Israel ha alcanzado una gran victoria, y eso no fue por sus fuerzas o por su estrategia militar. A una cierta distancia donde ellos estaban ahora reunidos, Jericó yacía a ruinas y solo quedaban escombros. Todo parecía ir muy bien en la conquista. Lo que hemos estado viendo en estas semanas es precisamente que todo se ha venido desarrollando sin ningún contratiempo. Se han cumplido las instrucciones dadas por Dios, o por lo menos hasta aquí eso es lo que parece. Y uno se puede imaginar el estado del pueblo en este momento. La ciudad más importante, la más protegida de la nación de Canaán, había sido tomada de manera milagrosa. Y el pueblo de Israel de seguro estaba jubiloso, lleno de alegría y con un sentido de victoria en el ambiente. ¿Quién no podría estarlo? En orgullo, lo logramos, tomamos Jericó, esto es maravilloso. Y las demás ciudades entonces van a ser pan comido. Es que piénselo, Jericó era la ciudad más importante, la ciudad amurallada. Tomar Jericó no era sencillo y Jericó ahora estaba en ruinas. Así que lo demás va a ser sencillo, seguramente pensaron. Así que de inmediato Josué inicia la campaña para continuar con la conquista y da el siguiente paso. Un poco más al sur de donde están ellos ubicados hay una ciudad que se llama Hai o Ai. Y las fuerzas de los israelitas se van a enfilar ahora a ese lugar, pero esta ciudad tiene unas características y es que no es o más bien es muy diferente a la ciudad de Jericó. Es una ciudad pequeña, no cuenta con mucha fuerza, no tiene murallas, así que la conquista sería sencilla. Así que el paso siguiente es ir hasta este lugar. Pero este capítulo inicia con esta pequeña nota editorial. Dice la palabra del Señor en el versículo 1, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Este verso va a mostrar la razón principal por la que el pueblo fallaría en lo que ellos consideraban era una batalla sencilla. Y la situación se va a exponer en el resto del pasaje. Ahora, lo que tenemos que tomar en cuenta es que Josué había dado unas instrucciones dadas por Dios de lo que debía pasar. El capítulo 6, el versículo 19, el 16 al 19 dice la palabra de la siguiente manera. Dice, y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ellas. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que están en su casa por cuanto escondió a los mensajeros enviados. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Esas fueron las indicaciones que fueron bastante claras, pero ciertamente no se cumplió. Había pecado en medio del pueblo y por eso se daría una derrota contundente a la nación de Israel. Es evidente entonces que el pasaje lo que nos quiere es enseñar lo terrible que es el pecado oculto y las consecuencias que éste acarrea. Lo terrible que es el pecado oculto y las consecuencias que éste acarrea. Y como lo veremos en esta mañana, la derrota de Hai se debió a que el pueblo fue infiel tomando del anatema de Jericó. Y esto no era algo sin importancia. El autor nos quiere mostrar que el fracaso del pueblo surge cuando se es infiel a Dios y se permite el pecado en la vida. Y es una lección que aún en la actualidad nosotros debemos aprender. Esta es una lección para nosotros. Así que lo primero que debemos entender es que el pasaje está organizado en 4 escenas y es mi propósito en esta mañana evidenciar, como les he dicho, lo terrible que es el pecado y cómo debe ser tratado. En este sermón que yo he titulado Una terrible derrota a causa del pecado. Una terrible derrota a causa del pecado. Y la primera escena nosotros la encontramos en los versículos del 2 al 5. La toma fallida, derrota contundente. La toma fallida, derrota contundente. Dice la palabra de Dios allí en Josué 7:2. Después Josué envió desde Jericó a Hai, que está junto a Bet-Aven,
hacia el oriente de Betel y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai y volvieron a Josué y le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suba como 2000 o 3000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allá, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Después de esta victoria, como les he mencionado, después de esa victoria obtenida en Jericó, Josué decide no perder tiempo y envía a investigar Jai. Así que Josué envía a estos hombres a reconocerlos y, como nos dice la palabra del Señor, la indicación es clara: no es una ciudad muy grande. Con 2000 o 3000 hombres que envíes, Josué, va a ser más que suficiente. Esa ciudad va a caer facilísimo. El informe es positivo, así que Josué de inmediato envía a estos más o menos 3000 guerreros que emprenden su viaje hasta esa ciudad con la confianza de que, al igual que Jericó, Jai caería. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba y el ejército israelita sufre su primera gran derrota en un gran tiempo. Pues los hombres de Jai les vencieron y durante esta persecución dice la palabra del Señor que murieron 36 hombres del pueblo de Israel en manos del ejército de Jai, mientras huían de la ciudad en la bajada. La palabra del Señor nos dice que este es el resultado. El resultado de la derrota hizo que el pueblo se desanimara por primera vez en mucho tiempo. O como dice allí la porción de la palabra del Señor en Reina Valera, dice: y el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. O como dice la Nueva Traducción Viviente, quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. Imagínense estos hombres. Un día antes, 2 días antes, habían tomado Jericó. Ahora su corazón se ha desvanecido. Se han paralizado. Yo me imagino las caras de esta gente cuando vieron llegar a estos hombres, a este ejército, a estos hombres, a estos 3000 hombres sin 36 de ellos. Lo que les parecía algo muy sencillo terminó siendo un gran desastre. Y muchos creen inclusive que en la actualidad la derrota de Josué se debió a su arrogancia. Debió haber sobreestimado al enemigo, piensan algunos, probablemente. Lo cierto es que la derrota no dependió de la cantidad de hombres enviados a Jai. No fue un error de estratega militar. Porque si Josué hubiera enviado a todo el ejército israelita, igual hubieran sido derrotados. Igual hubieran sido derrotados. Si la victoria hubiera dependido de la cantidad de hombres enviados ese día, seguramente el pecado de Acán no hubiera constituido la gravedad que constituyó. Pero para evidenciar la situación, la aplastante derrota muestra que algo estaba mal en el pueblo. Solo que hasta ese punto Josué y el pueblo no sabían qué era. Lo que de paso nos lleva entonces a la siguiente escena, es la respuesta de Josué, versículo 6 al versículo 9, la respuesta de Josué. Dice la palabra del Señor: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado del otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y los moradores de la tierra huirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Tan pronto como los derrotados vienen de esta batalla y llegan al campamento, el informe es dado y la respuesta de Josué no se hace esperar. Dice la palabra del Señor que ellos reaccionaron y fueron al templo, al tabernáculo, al mismo lugar de la presencia del Señor en el arca, y preguntaron: ¿cómo es esto posible? Y se lamentaron. Si un pueblo tan pequeño había causado un estrago tan grande a un grupo de ejército, ¿qué pasaría entonces con el resto de ellos? Ahora, pónganse la situación del pueblo de Israel.
Ellos experimentaron en ese momento la condición que la nación de Canaán había estado experimentando por varias semanas a causa de ellos. Josué reacciona entonces como solía hacerse en esa época, con lamento, con lloro, mostrando la terrible frustración que sentía, y lo hizo gritando, lamentándose, rompiendo sus vestidos, se tumbó al suelo en señal de ese profundo dolor y no dijo nada, solamente lloró. Dice la palabra del Señor que hasta caer la tarde estuvo allí con los ancianos. Cuando finalmente llega la noche, entonces se deja oír su oración y plantea la pregunta que seguramente tú y yo nos hemos hecho cuando enfrentamos circunstancias difíciles. ¿Por qué? Dice el versículo 7, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ese es su lamento, su frustración. Dice inclusive la palabra del Señor: ay Señor, ¿qué diré yo al pueblo de Israel? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado. Por lo menos allá había una tierra en donde podríamos quedarnos. Ya había tierra conquistada. Hubiera sido mejor que nos hubiéramos quedado allá al otro lado. Muchas veces, mis amados hermanos, tenemos nosotros las mismas preguntas y queremos saber las razones de nuestras circunstancias. El por qué es una pregunta que nosotros nos planteamos constantemente en medio de las dificultades. ¿Por qué? Queremos saber por qué está pasando esto. Queremos saber las razones. Siempre está presente entonces en muchas ocasiones en nuestra vida y es una pregunta válida que nosotros podemos hacernos. Josué la hizo. Y no solamente eso, sino que ahora Josué tenía un reto. Él sabía que tenía que salir al pueblo para decirles y darles respuestas a lo que ellos estaban preguntando. ¿Qué le diría al pueblo? Ellos estaban afuera esperando respuestas. Imagínense las familias de estos 36 hombres que murieron. Ellos necesitaban escuchar lo que había pasado. ¿Por qué razón había pasado esto? Pero no solamente. Ellos necesitaban saber qué iba a pasar a continuación. Ahora, ¿será que vamos a morir todos entonces? Porque el versículo 8 nos deja ver esto. Ay Señor, ¿qué diré ya que el pueblo, que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Ahora ellos están preocupados. Es una pregunta de destino. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Vamos a morir todos? ¿Vamos a correr la misma suerte que corrieron estos 36 hombres? ¿Ya no habrá más victorias para la nación de Israel? Así que la razón de esta preocupación es mostrada en el versículo 9, porque los cananeos y los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y esa es la razón. Josué lo que está diciendo: los ejércitos de las naciones enemigas van a escuchar esto y se nos van a venir todos y nos van a destruir. Recordemos además que unas semanas atrás el pueblo de Israel había cruzado por el río Jordán, un río que para esa época estaba desbordado y había sido también una gran victoria para ellos. Pero ahora ese río que antes había sido una señal de bendición podría convertirse en su condena, porque quedarían rodeados y estarían en grave riesgo. Se convertiría en una barrera, en un muro para que ellos pudieran escapar. Pero no solamente es el pueblo el que está en riesgo. Josué en su oración le dice a Dios: ¿y cómo vas a quedar tú, Señor? ¿Cómo vas a quedar tú? ¿Qué va a pasar con tu honra? Señor, es que tú nos hiciste una promesa, un pacto. Es que ese pacto ya no va más, Señor. O como dice otra versión de este versículo: ¿qué harás para que no se desacredite tu gran nombre? Hasta aquí Josué no sabe, porque la palabra del Señor nos muestra eso. Josué no sabe lo que está detrás de todo lo que está aconteciendo. De hecho, su oración no es la correcta, porque él hizo una valoración en cuanto a lo que había sucedido en Jai y piensa en que Dios ha fallado en este suceso. Así que le está echando en cierto sentido la culpa a Dios, como solemos hacer en muchas ocasiones, o como lo encontramos nosotros en Génesis capítulo 3, cuando el hombre es cuestionado por su pecado, lo primero que hizo fue señalar al culpable: la mujer que tú me diste. Es tu culpa, Señor. Así que la actitud de Josué es esta. El instinto de Josué es ir a presentarse delante del Señor. Y aunque la oración no es la correcta, la actitud sí es la correcta. Fue delante de quien podía escucharlo.
Y es delante del Señor y eso fue lo correcto, porque cuando, mis amados hermanos, cuando nos postramos sobre nuestro rostro delante de Dios, siempre hay un camino hacia adelante, dice un autor. Cuando nos postramos sobre nuestro rostro delante de Él, siempre hay un camino hacia adelante. Y eso es algo que nosotros podemos tomar como ejemplo. Tal vez en muchas ocasiones nuestra oración no sea la adecuada en las circunstancias, pero la actitud debe ser siempre la de ir en la presencia del Señor, para que Él nos dé la respuesta. Dios nos extraña de nuestras frustraciones. No se extrañó de lo que dijo Josué, Él lo conocía. Y mucho menos se va a extrañar de nuestras oraciones por más equivocadas que estén. Pero hasta este momento Dios no ha hablado. Josué esperó hasta la noche para hacer la oración y ahora va a ser el turno del Señor de responder y muestre entonces lo que ha acontecido ese día. Lo que nos lleva entonces a nuestra tercera escena de esta historia y es la respuesta inesperada del Señor. Versículo 10 al versículo 15 dice la palabra del Señor: y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado y han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, sino destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Y os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Dios escuchó con paciencia a Josué. La paciencia del Señor es grandísima. Él deja que Josué se desahogue y manifieste toda su frustración. Lo dejó llorar, lo dejó quejarse. Y entonces ahí es cuando habla. Y lo primero que le dice es: levántate del suelo. Ahí le ordena que cambie la actitud. Josué, las cosas no son como te parecen a ti. No es por causa de que Dios hubiera sido infiel. Yo no he sido infiel, le dice el Señor. Como pareciera que Josué lo estuviera acusando, ¿no? Con todo esto, Dios le dice que no se lamente por la derrota. Y yo creo que las palabras del verso 11 debieron haber calado profundamente en el corazón de Josué. Debieron haber retumbado profundamente en sus oídos. Dice la palabra del Señor: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Esas palabras debieron haber calado en la médula de Josué. Josué, hay pecado en Israel. Israel ha pecado. Rompieron el pacto al no obedecer mis órdenes. Josué, yo no fui infiel con ustedes. Josué, fueron ustedes los que fallaron. Y el resto del versículo muestra el pecado. Como dice la Nueva Traducción Viviente: robaron lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Y esto nos lleva entonces a pensar en una pregunta: ¿puede el hombre robar a Dios? ¿Puede el hombre robar a Dios? Este pasaje nos muestra que sí. Ellos han robado, pero no solamente lo dice acá. Malaquías capítulo 3, el versículo 18 dice de la siguiente manera: ¿robará el hombre a Dios? Malaquías capítulo 3, el versículo 18 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 3:8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado.
Y el versículo 10 dice lo que debe hacer ahora la nación: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y este es un fuerte llamado de atención, porque ¿cuántos de nosotros podríamos estar robando a Dios porque no vemos que Dios, y no vemos más bien que Dios nos acompañe y bendiga como ha prometido hacerlo? Porque nosotros hemos robado a Dios. Le hemos robado su gloria, le hemos robado su honor, le hemos robado lo que Él nos ha dicho que nosotros hagamos. Hemos sido desobedientes al igual que lo fue Acán. Y lo que Dios hace con Josué es decirle ahora la respuesta. Y Dios no le responde la primera pregunta, el por qué. Porque esa no es la pregunta correcta. Dios no los trajo para ser destruidos. Ellos son su pueblo y siguen siendo su pueblo. Es como un padre cuando su hijo desobedece. No porque su hijo desobedezca deja de ser hijo. ¿O no es así, padres? Si tu hijo desobedece, sigue siendo hijo. Solo que debe corregir su actitud, su comportamiento. Y lo mismo hace Dios con ellos. Ellos no dejan de ser su pueblo. Dios estaba cumpliendo sus promesas y lo había mostrado, pero en lo que compete a la relación con Dios, ellos debían permanecer fieles, y eso era algo que no había ocurrido. Y aunque Dios no contesta a la primera pregunta, la que sí contesta es la segunda. Versículo 8. ¿Qué puedo decir? Dice Josué al Señor, ya que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos. Y el Señor responde en el versículo 12. Miren lo que dice en el versículo 12 como respuesta: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Y como lo vimos al principio, Dios había ordenado que no tomaran nada de Jericó, que todo eso debía ser consagrado como ofrenda al Señor. Pero ellos habían fallado, aunque no todo el pueblo, como lo vamos a ver más adelante. El pecado de uno afectó a todos. El pecado de uno afecta a todos. Miren, mis amados hermanos, lo terrible del pecado es que el pecado nunca es sin víctimas. Podemos llegar a considerar que nuestro pecado solamente nos puede afectar a nosotros, pero no nos imaginamos cuánta es la gravedad del pecado en cómo afecta a todos los que están a nuestro alrededor. De eso a veces no somos tan conscientes. Por eso la terrible sentencia: no estaré más con ustedes, dice el Señor. Esas son duras palabras. La más grande promesa en la Escritura es que Dios estará con su pueblo, Dios estará con nosotros. Josué lo había oído. En el capítulo 1 dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. Esa era su promesa. De hecho, el mismo Moisés sabía lo que significaba emprender un camino sin que el Señor estuviera con él, y vio el riesgo y oró al Señor, y el Señor le dijo: mi presencia irá contigo. Mi presencia irá contigo. Así que de seguro Josué había escuchado eso de su mentor, lo había escuchado de Dios y sabía lo riesgoso que era esto. Esa era una sentencia de fracaso y de destrucción, como dice la Nueva Traducción Viviente nuevamente. La Nueva Traducción Viviente lo manifiesta así: por esta razón los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré con ustedes. Mis amados hermanos, la palabra de Dios es clara. Nuestro pecado hace que nosotros nos volvamos enemigos de Dios, que Él vuelva sus espaldas de nosotros. Así que debemos mirar el pecado y considerarlo como debe ser considerado, con mucha seriedad. No es algo que deba ser tomado a la ligera. Por eso Dios llama a Josué y le dice de inmediato lo que debe hacer. El pecado debe ser tratado, porque a menos de que no se haga, las consecuencias van a ser funestas. A menos que destruyan esas cosas que guardan y que están destinadas para ser destruidas, las consecuencias no van a cambiar. La relación se ha roto por causa del pecado, ese pecado oculto en el pueblo. Y nota que hasta este punto Dios no le ha dicho a Josué quién es el culpable. Hubiera podido ser más fácil en ese momento decirle: Josué, fue Acán, vaya a la casa, debajo del tapete está lo que tomó. No, no es así. Pero Dios lo sabe y le va a mostrar la manera en que esto se va a evidenciar, como lo veremos más adelante. Pero no le dice porque todo el pueblo está involucrado en el pecado, ya que todos habían sido afectados.
Si el pueblo quería entrar nuevamente en una relación de pacto con Dios, de restablecer la relación, debían consagrarse nuevamente. Por eso el llamado en el versículo es: santifica al pueblo y di santificaos para mañana. Santificados para mañana. El pueblo a las afueras de la tienda de reunión de seguro estaban expectantes de lo que estaría pasando en esa noche. Y sería una noche de profunda expectativa, incluido para el culpable, porque el pecado sería sacado a la luz. El pecado no debe ser tomado a la ligera, mis amados hermanos. No podemos rechazar o ignorar a Dios en el mundo que Él creó y rebelarnos contra Él y vivir sin referencia a Él, sin hacer lo que su ley requiere, sin asumir las consecuencias, sin que esto resulte en nuestra muerte y nuestra destrucción. No lo podemos hacer. Como dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 4, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión a la ley. Y eso fue lo que hizo Acán. ¿Qué hizo Acán? Transgredió una ley. Dios dijo: no toquen, no tomen, y fue lo que él hizo. Transgredió el límite que no le estaba permitido. Pero su condición no se limita a él, mis amados hermanos. Es nuestra condición como seres humanos, porque estamos infectados con la misma enfermedad, porque todos hemos pecado, dice la Escritura. Todos hemos pecado, todos merecemos entonces el mismo trato. Y era necesario entonces que el culpable asumiera las consecuencias de sus actos y recibiera el castigo por su falta. Pero todo el pueblo debía ser consciente de lo sucedido, lo que entonces nos lleva a la última escena de este pasaje: el culpable revelado y sentenciado a muerte. El culpable revelado y sentenciado a muerte. Versículo 16. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y habiendo acercado a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomada Zabdi. Y hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, y no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido debajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de todo ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello, y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron de delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenían, y lo llevaron al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Yo no puedo imaginar la noche tan terrible que debió haber pasado el pueblo de Israel. ¿Quién sería el culpable del pecado? Ese pecado oculto sería revelado y el culpable sería expuesto. Porque para Dios, mis amados hermanos, para Dios no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de ser manifestado y salga a la luz. Dice Lucas capítulo 8, versículo 17. Así que la mañana siguiente, muy temprano, todos estaban listos y el proceso mediante el cual el culpable aparecería inicia. Y no sabemos cuánto tiempo pasó hasta que fue escogida la tribu de Judá. Y de la tribu de Judá fue señalado entonces el clan de Sera, y de los de la familia de Sera, los de la familia de Simri, y uno a uno fueron pasando hasta que se eligió a Acán. El proceso de la escritura no nos dice cómo fue. Lo que sí sabemos es que se escogió, y entonces fue cuando se le preguntó a Acán. Pero aquí me surge una pregunta. Viendo a Acán la cercanía de que iba a ser descubierto, ¿por qué no confesó su pecado?
¿Por qué no habló? Teniendo la oportunidad de confesarlo, por qué no confesó su falta? Yo creo que porque, como nos suele pasar a muchos de nosotros, guardamos la esperanza de que nuestro pecado quedará en secreto y nadie se enterará. Pensamos que nuestro pecado quedará en secreto y que nadie se enterará. Se nos olvida que Dios lo ve todo y conoce nuestros corazones. Se nos olvida que Dios es omnisciente y omnipresente. Que delante de Él nuestros pensamientos están desnudos. Y mientras pecamos, Dios está presente observando. Somos nosotros los que ignoramos a Dios. Porque Dios está allí, está mirándonos. Así que nuestro pecado no va a permanecer impune y no vamos a salir bien librados delante del Señor. Y ahí reside la gravedad del pecado oculto. Porque de manera deliberada estamos ignorando a Dios y creemos que lo podemos burlar y que Él se olvida de todo esto, que Él no ve. Así que tal vez Acán guardaba la esperanza de no ser descubierto hasta que fue confrontado por Josué, quien apeló a Dios. Dice la palabra del Señor que Josué le dijo, da gloria a Dios. Así que cuando Acán se vio descubierto y confrontado con darle la gloria a Dios, no le quedó más remedio que confesar su falta y darle gloria y alabanza al Señor. Su confesión, por dolorosa que resultara, daría la gloria a Dios y lo honraría a Él. Y con esto Josué mostraría que Acán había pecado contra Dios. Mis amados hermanos, nuestro pecado y todo pecado es contra Dios. Eso es algo que nosotros vemos en toda la Escritura. En toda la Escritura vemos esto. Todo pecado lo cometemos delante de Dios. Fue lo que hicieron Ananías y Zafira cuando mintieron acerca de la heredad que habían vendido. Y por eso Pedro, cuando los confrontó, le dijo, no has mentido a los hombres sino a Dios. ¿Quién te dijo que podías mentir al Espíritu Santo? Por eso este hombre tiene que decir, he pecado contra Dios. Y eso es lo que él dice. Versículo 20, Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. ¿Y en qué consistió su pecado? En lo que vio, lo que codició y lo que escondió poniendo en medio de su tienda, como dice el versículo 21. El pecado tiene unos síntomas, pero esos síntomas siempre son similares para todos. Son las cosas que deseamos más que a Dios. Es lo que pensamos, es lo que ponemos en lugar de Dios. Durante la toma de Jericó vimos que el pueblo llevaba el arca en medio, ¿recuerdan? ¿Dónde estaba el arca cuando iban dando las vueltas? En medio del pueblo. Esa era una indicación de que en el centro tenía que estar Dios. Pero Acán había cambiado lo que debía estar en el centro de su vida por aquello que pensó que lo haría más feliz. Acán amó, como dice un comentarista, Acán amó lo que Dios había dicho que se debía aborrecer y aborreció a aquel a quien debía amar. Así que cuando pecamos ocurre exactamente lo mismo. Colocamos aquello con lo que pecamos en primer lugar y lo amamos más que Dios. Y cometemos entonces pecado contra Dios. Cuando pecamos, el primer mandamiento que violamos siempre es el primero. ¿Recuerdan cuál es el primer mandamiento? Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Mis amados hermanos, todo pecado es idolatría. Todo pecado es idolatría, porque estás colocando algo en el centro de tu vida que no es Dios. Y eso fue lo que hizo Acán. Acán falló además en el 10º mandamiento, que es no codiciar. Y faltó también en el 8º, no robarás. Pero esto no hubiera comenzado si no hubiera violado el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y este es un patrón en nuestras vidas que debemos enfrentar con seriedad porque nos está haciendo un profundo daño, mis amados hermanos. Ese es el daño que se le está haciendo a la iglesia. Iglesia, ese es el daño que nos estamos haciendo nosotros con nuestro pecado. Como dice un comentarista, es lo que veo y deseo es lo que determina lo que hago. Y creo la frase está ahí, Paulita. ¿Puedes colocarla, por favor? Lo que veo y deseo es lo que determina lo que hago. Y cuando eso es contrario a la voluntad revelada de Dios en las Escrituras, el asunto de Acán pasa a ser también el nuestro. ¿Estamos preparados para dejar que Dios sea Dios en este punto preciso de nuestra vida?
Para Acán la respuesta fue negativa. Una túnica babilónica, plata y oro importaban más que la palabra y la gloria de Dios. Y ese comentarista sigue diciendo, aquellos eran objetos de su deseo, los ídolos de su corazón, la grandeza personal y las riquezas, y esos fueron los objetos que enterró en su tienda. Y este comentarista hace esta pregunta que caló profundamente también en mi corazón. ¿Qué santuarios idólatras encontraría Dios profundamente enterrados dentro de nosotros? ¿Qué santuarios idólatras encontraría Dios profundamente enterrados dentro de nosotros? No podemos señalar a Acán con justa superioridad si somos conscientes de las luchas en nuestro corazón y los diversos sustitutos de Dios ante los que nos inclinamos en adoración en nuestra tienda. Yo me imagino a Acán antes de todo esto, llegando a su tienda y de pronto yendo a pegar un vistazo a todo lo que tenía allí escondido, como su gran tesoro, como aquello que él creía que le iba a dar más confianza, seguridad, bienestar. Pero es que, mis amados hermanos, eso mismo nos pasa a nosotros. ¿Qué santuarios idólatras hay en nuestra vida? Su pecado inició en su corazón, pero luego se materializó y produjo de esta manera la muerte espiritual y física, y no solamente la suya, sino la de toda su familia. Lo triste de todo esto no era que Acán necesitara de estas cosas. Miren, la palabra del Señor nos dice que cuando estos hombres fueron a la tienda y desenterraron todo esto, trajeron todo lo que Acán tenía: ovejas, bueyes, seguramente también dinero. Todo esto tenía Acán. Y él no tenía nada, necesidad de estas cosas. Pero Josué tiene que declarar la sentencia de juicio y que es emitida por Dios con anterioridad para ser ejecutado. Y yo, a veces uno lee estas historias y uno pensaría que es que el pueblo estaría molesto, amargado, bravo con Acán. No, yo la verdad no creo eso. Yo creo que el pueblo de Israel estaba lamentándose profundamente por lo que ese día estaba aconteciendo. Yo no creo que el pueblo de Israel hubiera lanzado las piedras con rabia y con ira para apedrear a Acán. El pueblo debía estar muy triste por todo lo que estaba aconteciendo. Y lo triste de todo esto es que lo que Acán pensó que le traería felicidad a su vida, al final fue su ruina. Y eso es lo que pasa con el pecado, con la idolatría en nuestro corazón. Que pensamos que los ídolos nos van a hacer a nosotros felices. Pero al final eso es lo que nos causa nuestra destrucción. Hay que identificar qué ídolos hay en nuestro corazón que nos están llevando a colocar algo en lugar de Dios. Eso pasa con el pecado oculto. Cuando no es tratado, destruye y daña primero nuestra relación con Dios. Pero no solamente nuestra relación con Dios, sino con todo lo que está a nuestro alrededor, con la creación, con nuestro prójimo y con nosotros mismos. Eso es lo que pasa con nuestro pecado. El pueblo perdió el día anterior una batalla por causa del pecado, pero ahora Acán lo perdería todo, hasta su propia vida, por su codicia. Porque la paga del pecado es la muerte. Y esa fue la sentencia que fue llevada a cabo por el pueblo. El pasaje finaliza mostrando el recordatorio de otros escombros, como dice el versículo final, versículo 26, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy. Y recordemos que siempre que hay una señal de piedras, siempre es un recordatorio. No es el primer lugar en donde encontramos piedras. Pasó cuando llegaron de cruzar el Jordán, un montón de piedras. Jericó era un montón de piedras ahora, pero ahora habría un montón de piedras que con tristeza el pueblo miraría y recordaría: por el pecado de Acán está este montón de piedras. Eso es lo que el pecado trae como consecuencia y produjo desgracia. Por eso Acor significa turbación o desgracia. Yo creo que pasar por el valle de Acor, pasar por este lugar, debería ser supremamente doloroso para la familia, para Israel entero. En la memoria de los israelitas quedaría ese montón de piedras grabados donde estaban cubiertas las cenizas de Acán y todo lo suyo, como una lección que nunca debía ser olvidados por ellos, pero que tampoco debe ser olvidada por nosotros, que debemos verlo como
las consecuencias de lo terrible que es el pecado y por qué debe ser tratado con mucha seriedad. Cuando el juicio es ejecutado, dice la palabra del Señor, entonces la ira del Señor se aplacó y dejó de estar enojado contra Israel. Mis amados hermanos, amada iglesia del Señor, ¿qué podemos concluir de todo esto? Yo creo que debemos concluir lo más importante y primero es que el pecado en nuestras vidas debe ser tratado con la misma seriedad. No podemos tomar a la ligera el pecado. Mis amados hermanos, el pecado no es una debilidad de nuestras vidas. No es una debilidad que necesite ser fortalecida. El pecado no es debilidad de nuestras vidas porque es muy fuerte en contra de nosotros. El pecado no es una adicción que debe ser tratada con terapia. Mis amados hermanos, el pecado es una enfermedad infecciosa a la que se le aplica el tratamiento más fuerte. El pecado debe ser arrancado de raíz de nuestras vidas porque sus consecuencias son desastrosas para nosotros. Eso es como cuando una persona tiene un tumor del cual necesita ser operado. Tiene que ser sacado totalmente, porque si no, el tumor volverá a crecer. Así debe ser tratado el pecado en nuestras vidas. Así que primero déjame hablar si estás sin Cristo en esta mañana. Si estás sin Cristo, ten por seguro que estás en la misma condición. Eres un pecador y la ira de Dios se revela desde el cielo contra ti y contra todos los pecadores y perversos que hasta aquí han detenido la verdad con su injusticia, como dice el apóstol Pablo en Romanos. Pero tienes esperanza. Tienes esperanza. Mira, Acán recibió la paga de su pecado de la misma forma en que mereces tú recibir el castigo por los tuyos y que deberíamos recibir todos nosotros por el castigo de nuestro pecado. Y Dios debe satisfacer su justicia por medio de su juicio. Pero no tiene que ser así. ¿Y sabes por qué? Porque por medio de Cristo, quien llevó el castigo por nuestros pecados, quien fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario, quien tomó nuestro lugar para morir en esa cruz, puede limpiarnos y reconciliarnos para con Dios. Dice la palabra del Señor, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si tú crees en Cristo y si vas a Él en arrepentimiento y fe, dice la palabra del Señor que recibirás la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Él es la propiciación por nuestros pecados, dice el apóstol Juan, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Tendrás vida eterna solo por gracia, solo por Cristo y solo por la fe, y no tendrás la separación eterna, el peor castigo que alguien puede enfrentar. Pedro, hablando de esto en Hechos, dice Hechos capítulo 3 versículo 19, dice: así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. ¿O ignoráis su paciencia, su longanimidad que espera vuestro arrepentimiento? Y esto no solamente para los que están sin Cristo en esta mañana. Esto, mis amados hermanos, también es para aquellos que dicen ser cristianos, pero viven como si Dios no existiera. Para esos cristianos nominales. Debes entender esa verdad. Tú que te haces llamar cristiano, vive de acuerdo a esa verdad. Pero creyente que me escucha, no creas que tú no necesitas este evangelio también. De la misma forma en que Acán necesitaba escuchar estas palabras, tú las necesitas escuchar. Escucha estas palabras, por favor. La historia de Acán debe apuntarnos nuevamente al evangelio que debe brillar en nuestros corazones y en nuestras vidas. Debemos ir de vuelta al Calvario y ver al Hijo de Dios sin mancha, sin pecado, clavado en la cruz por culpa de nuestros pecados y nuestras maldades, muriendo en nuestro lugar como nuestro representante y como nuestro sustituto, para que no tengamos que sufrir la destrucción que sufrió Acán y podamos ser perdonados y restaurados. Mis amados hermanos, si dependiera de nuestro historial y si dependiera de nuestro buen comportamiento, todos mereceríamos estar bajo ese mismo montón de piedras en el que yace Acán, allí en el Valle de Acor. Incluso peor, todos nosotros mereceríamos el mismo castigo eterno en el infierno.
Pero Dios, dice la palabra, pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y esta es la verdadera gracia que nos otorga gratuitamente a todos los que se vuelven a Él y confían en Él, aun en sus peores ofensas. Sin embargo, no podemos olvidar que Dios es implacable con el pecado. Dios es implacable con el pecado. La respuesta correcta cuando vemos su ira cayendo sobre su propio Hijo para garantizar nuestra redención y el perdón de nuestros pecados debe ser la adoración y la rendición. Porque, mis amados hermanos, recuerda, ese lugar en el que estuvo Cristo era el lugar que tú y yo debíamos ocupar. Así que busquemos su gracia continua y el poder del Espíritu que mora en nosotros para luchar la buena batalla de la fe. Mis amados hermanos, de la misma forma en que Dios trató con el pecado de Acán de manera implacable, nosotros debemos ser implacables con nuestra avaricia, con nuestra envidia, con nuestro deseo de complacernos a nosotros mismos y de ser condescendientes con nuestras faltas delante de Dios. Es que hay muchas personas que dicen, siendo creyentes, que Dios entiende, es que yo soy débil, esta carne. Todos somos humanos o cosas así por el estilo. No, mis amados hermanos, nuestro engaño y nuestra desobediencia, nuestro pecado debe ser tratado delante de Dios. Por eso debemos reconocer que Jesús pagó el precio por medio de su muerte en la cruz, y cuando vamos a Él en arrepentimiento y fe, dice la palabra del Señor, volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano, dice Miqueas capítulo 7, versículo 19. Eso hace el Señor con el pecado. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Y estamos batallando contra el pecado, pero debemos librarnos, como dice el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 12, el versículo 1 y el versículo 2. El autor de Hebreos dice que debemos poner nuestros ojos en Jesús, pero antes de eso dice lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta de mañana, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Mis amados hermanos, tenemos que seguir en esta batalla contra el pecado. No lo escondamos en nuestra tienda. No lo dejes oculto allí en lo más secreto de lo que tú piensas que Dios no ve allí en tu corazón. Reconoce tu pecado. Y debemos alabar al poderoso Señor que es fiel y que cumple sus promesas. Nuestra batalla contra el pecado continúa, pero tenemos a nuestro Señor y Redentor. Y tenemos este poderoso evangelio, como dice Stephen Childers. Vivir en el poder del evangelio, dice lo siguiente: el evangelio no es únicamente el ABC, sino el A a la Z del cristianismo. El evangelio no es solo una puerta por la que pasamos una vez, sino un camino por el que debemos andar cada día en nuestras vidas. Este evangelio no es la solución solo para nuestra culpa, sino también por nuestra corrupción moral. Así que, como la solución principal para todos nuestros problemas de la vida personal y social, el evangelio no es meramente un juego de preposiciones para ser creídas y defendidas, sino también es un poder sobrenatural que debe ser liberado en y por medio de nuestras vidas e iglesias a favor de un mundo quebrantado. Ese evangelio que te salvó es el evangelio que te santifica, es el evangelio que te permite enfrentar el pecado. Así que, mis amados hermanos, vamos a orar y vamos a finalizar en esta mañana dando gracias al Señor y pidiendo al Señor que sea revelando nuestro pecado. Oh Señor Dios Todopoderoso y Eterno, alabamos y bendecimos tu nombre por esta mañana y por la oportunidad de exponer tu palabra y que seamos expuestos a ella, Señor, porque por medio de tu palabra es que nuestro pecado es revelado, Señor. Por el conocimiento de tu palabra, nuestro pecado es manifestado, Señor, y lo vemos. Y hoy confesamos delante de ti todos nuestros pecados y nuestro pecado oculto, Señor, aquellas cosas con las que estamos batallando, que tal vez pensamos que nadie conoce, pero que nos está dañando y que tú sí conoces, Señor.
Hoy confesamos nuestros pecados. Hoy confesamos, Señor, a estos ídolos y renunciamos a estos ídolos que hemos puesto en nuestro corazón, que pensamos que nos van a dar satisfacción cuando en realidad nos están llevando a la destrucción, Padre. Porque los hemos puesto en el lugar tuyo, porque los hemos estado adorando en vez de adorarte a ti, Señor. Agradecemos, Señor, por esta salvación que hoy nos das en Cristo y por el Evangelio que nos salva, porque este Evangelio que nos salva, este Evangelio, Señor, que nos revela que Cristo fue crucificado conforme a las Escrituras y que murió y que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras, es el Evangelio que también nos lleva a vivir en santificación. Señor, por eso te rogamos que nos ayudes, Señor, a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y a batallar contra el pecado en nuestras vidas, a renunciar a lo oculto, a lo inmoral, a lo vergonzoso, como lo enseña tu palabra, Señor. Santifícanos, te lo rogamos. Suplicamos que por tu gracia tú nos ayudes a poner por obra tu palabra cada día en nuestras vidas y que podamos crecer en santidad para la gloria y la honra tuya, Señor, por los méritos y la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. A Él le damos toda la gloria y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén.